vemos en la palabra que había un hombre que tenía una necesidad. Este varón era Jairo. Este varón estaba pasando una situación muy difícil. Pero ¿qué problema es cuando tenemos la verdad? Cuando conocemos la verdad, cuando tenemos un ministerio, cuando tenemos años de evangélicos, apostólicos, proféticos, pero estamos pasando por una realidad que no nos atrevemos a decir nada. ¿Por qué Jairo tuvo que esperar a lo último para decir, ya basta, voy a dejar de un lado mi orgullo, voy a dejar, ya no me importa nada, yo necesito ver un milagro sobre mi hija, porque lo mío se me está muriendo? ¿Sabe lo que entendía, iglesia? Que Jairo era un varón que caminaba con la verdad. Él tenía la ley. La verdad, si no tiene la gracia, te lleva a la muerte. La palabra del Señor nos enseña que Jesús, lleno de gracia y de verdad, nosotros podemos conocer la ley, nosotros podemos conocer los mandamientos, podemos conocer los estatutos. ¿Sabe qué? Jairo tenía toda la preparación, pero Jairo rechazaba a Jesús. ¿Por qué lo rechazaba? Porque Jesús no se amoldaba a los estándares, a la ley mosaica. Jesús rompía con las reglas. Jesús dejaba que los leprosos lo tocaran. Jesús hacía milagros el día sábado. Dejaba que mujeres estando inmundas lo tocaran. Él se juntaba con leprosos, tocó hasta un cajón donde estaba un muerto. Eso no estaba permitido según la ley, pero Jesús vino por medio de la gracia a confrontar toda ley, a confrontar la legalidad que le estaba separando. Aleluya. Escuchen, el Señor me hablaba y ministraba muy fuerte en mi vida, que hay una iglesia que está peleando con flujos, que se está desangrando. Santo. ¿Y sabe por qué? Porque hay gente que camina bajo la ley y no dejamos tocar al pecador el manto. Por eso hay una generación que está enferma y no se puede levantar la línea si primero no sanamos el vientre de la generación anterior. Hay una generación que está enferma, que tiene el vientre enfermo, pero que necesita ser sana para que la generación que viene se despierte y se levante. Entonces, ¿qué pasaba? El número 12 tiene que ver con gobierno. La mujer del flujo de sangre estuvo 12 años probando todos los métodos. 12 años gobernada por una enfermedad que la afligía, que la quebrantaba, que la tenía entristecida. ¿Sabe lo que representa la sangre? La sangre representa la vida. Y hay cosas que se nos están yendo. Hay métodos que ya se nos están agotando. Que lo único que necesitamos es poder tener un encuentro con el Maestro. Dejemos de dejar afuera a los pecadores. Dejemos de acusar, iglesia. Dejemos de condenar. Que pasen, que entren los pecadores, que entren aquellos que cayeron. Dejemos que toquen el manto. Dejemos que toquen el manto. El Señor quiere traer una sanidad integral sobre las generaciones pasadas y sobre las generaciones que se están levantando. Yo no sé con qué flujo estás peleando. Yo no sé cuál es el flujo que te está debilitando, que te está produciendo quebrantamiento, que poco a poco te está llevando a una anemia espiritual. Pero dice que ella oyó y la fe viene por el oír. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, amado? El oído tiene la forma de un útero. ¿Sabe? Cuando usted recibe una palabra
La palabra es la semilla. Esa semilla que usted está recibiendo sabe que entra en el vientre de su espíritu. Entonces usted puede dar a luz los diseños del Padre. Es por eso que la fe viene por el oír. Sabe que ella oyó de Jesús y hubo una fe que se encendió. ¿Sabe por qué ella fue sana? Porque ella dejó de verse en enfermedad. Usted no va a alcanzar cambio, usted no va a sufrir cambio, no va a haber transformaciones si usted no comienza a ver con sus ojos la sanidad, la restauración, el levantamiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ella, por causa de que oyó, comenzó a verse sana y dijo: y si yo me acerco a Él, todo esto va a cambiar. Si nosotros no recuperamos esa fe, si nosotros no caminamos en fe, vamos a ir de derrota en derrota. Pero el problema está en lo que oímos. Por eso Jesús, antes de hacer el milagro, dijo: que estos se me vayan todos, se quedan solamente Jacobo, Pedro y Juan a mi lado. Porque muchas veces, por causa del entorno en el cual estamos, hay milagros que no vamos a vivenciar. Porque hay gente que tiene un vocabulario, un lenguaje que vos vas a proyectar, vos vas a decir y se van a burlar. ¿Sabe qué? Vemos que esta niña estaba enferma y se estaba muriendo. Jairo tuvo aquel que estaba censurando a Jesús, Jairo, aquel que no quería, no estaba de acuerdo con el ministerio de Jesús, tuvo que reconocer que necesitaba de Él. Y sabe que hay situaciones que vos y yo vamos a vivir, que el Padre las va a permitir. ¿Sabe para qué? Para que cambie nuestra mentalidad y podamos alcanzar salvación. ¿Sabe que si la niña no se enfermaba, si la niña no estaba agonizando, si la niña no estaba muriendo, Jairo se hubiese perdido? Pero por causa de que su niña vino un proceso de enfermedad que estaba acabando con ella, él tuvo que doblegar su orgullo. Él se olvidó de todo lo que había dicho, de todo lo que había hecho. ¿Para qué? Para comenzar a correr hacia Jesús. Entonces vemos que Jesús es alcanzado por él. Este varón se humilla delante de él. Pero mientras Jesús iba de camino hacia la casa de Jairo, había una mujer que estaba necesitando un milagro. Y sabe que a Jesús no se le pasa nada por alto. Mientras Jesús iba para lo de Jairo y la multitud le seguía y le seguía, él iba caminando despacito. Pero yo me imagino que Jairo estaba diciéndole: Jesús, apresúrate porque mi hija se está muriendo, lo de mi hija es urgente. Pero él iba caminando despacito. ¿Sabes por qué? Porque Jesús te espera, porque Él te está esperando. Y si Él se tiene que detener y hacer esperar toda una multitud, con tal de que tú te sanes, con tal de que tú te levantes, Él lo va a hacer. A Él la gente lo puede oprimir, lo puede perseguir, puede haber mucha presión social, pueden decirle: Jesús, vas a perder tu ministerio, Jesús, si le va a ayudar a Él, nosotros nos vamos. Pero a Él no le importó. Él iba de camino ahí, iba despacito, porque sabía que había alguien que necesitaba un cambio. Y ahí está Jesús. Entonces esta mujer aprovechó ese momento y dijo: hay cosas que yo no puedo seguir esperando de otro, que otro haga por mí. Yo tengo que entender, para que yo me levante, yo tengo que tomar una determinación. Los otros no pueden tomar la decisión por mí. Hay cosas que me corresponde a mí hacerlas. Hasta que no cambies tu mentalidad, nada va a cambiar.
Podés estar años y años esperando. ¿Querés ver cambios? Provocalos. ¿Querés ver cambios? Da el primer paso. ¿Querés ver cambios? Cambia tu posición. Salí del lugar de donde estás. Desafíate. Y esto fue lo que hizo ella. Ella no tenía la fuerza que vos y yo tenemos. Y había alguien que estaba primero, que era Jairo. Pero esto no se trata de una competencia ni de quién llega primero, sino que esta es una carrera de fe, que Dios va a desatar el milagro en aquellos que se atrevan a perseverar por encima de su condición. Ella no tenía fuerza, ella estaba enferma, ella estaba debilitada, era una enfermedad que provocaba grandes dolores. Pero si vos vas a estar enfocándote en el dolor y en la autoconmiseración y decir, pobrecito de mí, que hasta cuándo se te estás perdiendo oportunidades. Tú tienes que oír y saber y entender que por medio de la palabra, del oír la palabra, que puede cambiar tu situación desde ahora. La mujer anhelaba tocar ese manto. Y este principal, este varón entendido, él necesitó que Jesús fuera a su casa. Necesitó meter la palabra dentro de su casa. ¿Por qué? Porque habían estructuras que tenían que romperse. Él representaba a la iglesia. Este era un principal, era un líder dentro de una sinagoga. Como les decía, él no estaba de acuerdo con los movimientos que Jesús tenía. Pero este proceso que él vivió le cambió la mentalidad. Y yo creo que va a venir en este tiempo un cambio de mentalidad. ¿Por qué digo esto? Pastores, ustedes lo deben saber. Muchas veces la iglesia se levanta para matar. Escuche lo que le voy a decir. A Jesús lo crucificaron soldados romanos, pero quienes estaban ahí fogoneando esto eran los líderes religiosos, eran los líderes de la sinagoga, era el pueblo judío, que dijeron: liberen a Barrabás. También habían soldados romanos, pero los que se habían levantado realmente contra el ministerio de Jesús eran fariseos, eran gente que tenía la verdad, pero no tenían de la gracia. Esos fueron los que se levantaron. Pero ahora este varón que lo perseguía a Jesús, en un momento de necesidad tuvo que decir: yo me acuerdo que Jesús sanó a aquel joven que tenía la mano seca. Yo recuerdo que Jesús sanó a un ciego. Yo recuerdo que, ¿sabe qué? Hay gente que criticó, que murmuró, que se levantó en su contra, pero se va a acordar del mensaje, se va a acordar, Dios le va a poner en el pensamiento la vida del pastor, la vida de la pastora, y de repente de ser un perseguidor, de repente de volverse en contra, va a tener que reconocer, porque está en el corazón del Padre, que nadie se pierda, por más de que haya procesos límites. Tú tienes que saber que hay cosas que Dios le permite para que tú no te pierdas. Iglesia, no nos matemos entre nosotros. No nos matemos entre nosotros. Dejemos entrar a aquellos que necesitan. Dejemos entrar a aquellos que están ya cansados de revolcarse en el pecado. No los juzguemos. No nos señalemos. Mujeres, tenemos que levantarnos como mujeres preservadoras
aleluya, llenas de la gracia de lo alto. Vemos que Jesús entra en la casa de Jairo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús suelta una palabra. Jesús dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Todo lo que necesitamos para poder levantarnos es poder oír una palabra. Es oír una palabra. Ciro recibió una palabra y despertó. Zacarías despertó de su sueño cuando vino a su encuentro una palabra. Débora despertó cuando vino una crisis sobre Israel. Y ¿sabe qué? Hay crisis que Dios va a permitir que vengan a tu vida. ¿Sabe para qué? Para que tú despiertes. Hay un cumi de Dios, hay un cumi de Dios que está queriendo, que está provocando que tú te despiertes, que tú te levantes de la condición en la cual te encuentras. Dice la palabra que las aldeas habían quedado abandonadas, habían quedado vacías, hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Sabes cuándo se va a terminar la crisis? Cuando tú te levantes. La crisis que vino sobre Israel se terminó el día que Débora decidió levantarse. La opresión de Amán se terminó el día que vino un cumi de Dios y Esther se levantó y dijo: si perezco, que perezca. Ya voy a dejar de victimizarme, ya voy a dejar de esperar el WhatsApp que me abracen, que me manden esto, que... Ya basta, diga conmigo, ya basta. Ya basta de que me consoliden. Tengo 25 años en la iglesia y si se olvidan de mandarme un mensaje me pongo mal. Aleluya, ya basta. Ya basta. Si ¿sabe qué? Si esta mujer del flujo de sangre se la pasaba quejándose de por qué me pasa esto a mí, de por qué todo conmigo, por qué esto, por qué lo otro, ella nunca hubiera recibido el milagro. Usted tiene que entender que todo lo que estás pasando es para provocar un despertar dentro tuyo. Un despertar dentro tuyo. ¿Sabe que Císara estaba oprimiendo todo el pueblo de Dios? Estaba oprimiendo todo Israel. Pero hubo una mujer llamada Débora que dijo: hasta aquí. ¿Y sabe cuándo tomó esa determinación? Cuando ella tuvo un encuentro con la palabra. Cuando ella tuvo un encuentro con la palabra, dijo Barak: vamos a la guerra, vamos a pelear porque Jehová nos va a entregar la victoria. Cuando usted tiene un encuentro con la palabra, hay algo en su interior que comienza a encenderse. Hay algo que dentro de su espíritu que comienza a empujarlo a que usted cambie de su posición. Entonces vemos que el problema que tenía la niña era que, esto lo interpreté yo, me puedo equivocar, cuando Jesús a través de la palabra hace que la niña se despierte, el Señor Jesús dijo: denle de comer. El problema de la niña era el alimento, porque no todo lo que comes es lo que te alimenta. Si tú no estás en comunión, si tú no estás en relación con Dios, en el momento que dejas a un lado de recordar la promesa que Dios habló contigo, en el momento que ya te olvidas del ayuno, que ya dejas de lado y pasas horas y horas mirando series de Netflix, horas y horas en TikTok, en Instagram, y dejas de lado tu comunión con Él, es donde empiezas a ¿qué? Empiezas a dormir, y ¿sabes qué? Tú te encuentras como esa niña y dices: no sé, hay algo que está pasando en la iglesia porque yo no me siento que no encajo, siento que esto, siento que lo otro. ¿Sabes qué? El problema que no te estuviste alimentando, el problema es ese, que te estás llevando a dormir y que estás cerca de una sequía espiritual. Lo que le daba
la niña necesitaba. Jesús viene y con la palabra le dice: Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. Talita tiene que ver con pequeño, con algo que es pequeño. Dios va a levantar de las cosas pequeñas, Dios va a hacer los mayores milagros. Ese milagro de resurrección Dios lo hizo de algo pequeño. Y hoy quiero declarar y profetizar que de aquellos procesos grandes que viviste, aquellos que te hicieron sentir que ya lo tuyo con Dios se acabó, que Dios ya no tenía más nada contigo, de eso pequeño Dios hará. De eso pequeño Dios hará. Aleluya, aleluya. Yo vine a hablar con alguien que sintió que lo suyo ya se había perdido. Yo vine a hablar con alguien que sintió que estaba todo terminado. De eso pequeño, Talita, Talita, de la fe que te quedó. Aleluya, aleluya. Yo resucitaré, yo rescataré lo grande, lo maravilloso. Viene, viene, Talita, 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 aquí te digo, levántate, 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 aleluya. Talita, levántate. Y cuando ella vio a Jesús, ella vio el pan de vida. Y ella dijo: yo tengo hambre, yo tengo hambre, yo quiero comer de ese pan, yo quiero volver a probar de ese pan. Hoy quiero profetizar que viene ánimo, que viene ganas, que vas a ser enamorada, que vas a recibir esa sed, ese hambre de tu espíritu, que tu espíritu necesitaba para poder comer y beber de él. Aleluya, aleluya. Necesitamos ese encuentro con la palabra, iglesia. María tuvo un cumi de Dios. Un cumi es un levántate, un despertar, un levántate. María cargaba con la promesa. Y yo vine a hablar con mujeres en esta noche que están cargando con una promesa. Y vos siempre que cargues con una promesa, con algo del Padre, Herodes se va a levantar, el infierno se va a levantar. Porque aunque vos no le des valor, Satanás sabe lo mucho que vale lo que vos tenés dentro. Quizás vos decís: no, yo no sé cuál es mi ministerio, yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé qué Dios tiene conmigo. Pero sabe que Satanás sabe lo fuerte, lo poderoso, lo grande que es lo que Dios puso dentro de ti. Por eso te persigue. Y sabe que María estaba con la promesa de Dios por dentro, la cargaba en su vientre. Y vino palabra de Dios y dijo: ve al encuentro de Elizabeth, tu parienta, porque ella también está encinta. Y sabe lo que sucedió cuando María se levantó. Pregúnteme qué. Ella fue y saludó a aquella prima que tenía, esa que tenía a Juan el Bautista dentro. Y cuando ella escuchó la salutación, cuando ella escuchó la palabra de María, aquel potencial encapsulado, aquella palabra que tenía por dentro pero que estaba quieta, al escuchar, al oír, aleluya, ese niño, esa promesa comenzó a saltar dentro del vientre. Hoy vine a hablarle a aquellas que están como Elizabeth, con un potencial, con una semilla, pero que está quieta, ¿Saben por qué Elizabeth estuvo recluida? Porque Juan en el vientre no se estaba moviendo. Entonces ella comenzó a dudar. Y ella dijo: no, quizás no estoy embarazada. Porque ella tenía algo adentro, pero que estaba quieto, estaba estancado. ¿Y sabes qué? Dios en este tiempo quiere traer movimiento sobre lo que Él puso dentro de ti. Lo que tú tienes adentro te dará descanso. Lo que tú tienes adentro alimentará, sustentará generaciones, preparará el camino. Aleluya. Yo vine a hablar con una iglesia despierta que vive para Él, que dice: ya no vivo yo, sino que la voluntad de mi Cristo vive en mí. Cuando María se levantó, cuando tuvo ese cumi divino,
Cuando usted tiene el cumi el cumi de Dios es contagioso. Porque el cumi de Dios dentro de Débora activó a Jael. ¿Sabe que Débora y Jael no estaban todos los días mandándose WhatsApp? No estaban tomando mate todas las tardes, porque una estaba en la aldea y la otra estaba en el palacio. Pero había una conexión en el espíritu. ¿Y qué era lo que las conectaba? Fue el poder de la palabra. Vino un cumi de Dios sobre Débora que activó una Jael a la distancia. Hoy quiero profetizar y declarar que el cumi de Dios está viniendo a tu encuentro. Que el cumi de Dios está comenzando a despertarte, a activar tu espíritu. Y por medio de esta activación visitará los tuyos. Vendrá para aquellos sobrinos, vendrá para aquellos hermanos. Aleluya, aleluya. Hay un cumi de Dios, hay un cumi de Dios. Entonces el cumi de María, aquel cumi, aquel levantar de María, activó esa Elizabeth. Elizabeth era una mujer irreprensible. Elizabeth era una mujer que guardaba la palabra, que perseveraba, que esperaba en el Señor, pero que no tenía frutos. Y hay gente que está en casa de Dios, y yo fui una de esas que me sentí como Elizabeth, sirviendo al Padre, estando en la alabanza, estando de ujieres, siendo un comodín. Pero sabe que sentía que no llegaba mi hora, sentía que no podía dar frutos. Estaba en la casa de Dios ofreciendo sacrificio, pero me sentía seca, pero me sentía estéril, hasta que vino la palabra del Señor. Y por medio de la palabra del Señor fue que recibí esa semilla que tanto anhelaba. Ahora sabía que cargaba una semilla, pero algo pasaba. Mi semilla necesitaba un cumi. Porque sabe que a veces sabemos profetizar, sabemos adorar, sabemos cómo es el movimiento, pero seguimos dormidos. Sabemos que hay algo por dentro que todavía sigue inactivo. Pregúnteme hasta cuándo. Hasta que la palabra del Señor me despierta. Ciro dijo, ahora yo entiendo, dijo Ciro cuando fue despertado por la palabra, que el Señor me ha puesto sobre naciones y sobre reinos. Ahora yo entiendo que todos los reinos de esta tierra me los ha entregado el Señor. Cuando usted es despertado, usted comienza a tener hambre y se quiere levantar. Yo sé que allá hay gente que se está perdiendo. ¿Sabe que hay una mamá de la escuela que está pasando por una crisis donde usted comienza a moverse? A usted no hay visible para que consolide, para que vaya a visitar, para que salga a los enfermos. Usted está siendo sacudido por un mundo de Dios. El despertar tiene que ver con esta palabra, Ur significa agitar, sacudir, poner en movimiento. Cuando vos te vi en el talita cumi de Dios, tu mente, tu corazón, tu espíritu es conectada con la voluntad del Padre. Aleluya. Y tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Tu vida nunca más vuelve a ser la misma. Dios no te llamó para que seas un cristiano evangélico pentecostal tradicional. Dios te llamó para que cargues su naturaleza divina, para que camines en la tierra como Él caminó. No para que le digas, no, ven y vamos a la iglesia que allá te van a orar. No, vos sos la iglesia, vos sos la iglesia. Vamos. Aleluya. Vos sos la iglesia, vos sos el portador de la vida. Aleluya, aleluya. Tienes que venir un fruto divino. Tiene que venir un talita. Escúcheme, el cumi de Dios no vino por aquellos que tenían un corazón enaltecido. El cumi de Dios vino sobre una pequeña. El cumi de Dios viene por aquellos que se sienten pequeños.
gente que está persiguiendo ministerios. Hay gente que está persiguiendo una chapa y que todo su corazón está volcado en eso. Pero si vos querés ver un cumi divino, si vos querés caminar en el poder sobrenatural del Padre, procurá mantenerte como una talita. Procurá, porque sabes que en el reino los pequeños Dios los engrandece, Dios exalta al humilde, Dios lo exalta. Y vemos como esa talita, como ese cumi vino sobre alguien que era pequeño. Dios de lo pequeño va a hacer cosas grandes. Dios de lo pequeño hará cosas grandes. Yo siento como en este tiempo Dios va a desatar, Dios va a activar, Dios va a levantar esta generación de mujeres, una generación de mujeres que no le van a temer al infierno, que no van a retroceder. ¿Sabe qué? El diablo estuvo impidiendo, queriendo abortar tu levantamiento. El diablo estuvo queriendo desdibujar, apagar, diluir tu identidad, mujer. Pero recuerda que el Señor te llamó por tu nombre y que para esta hora Él te ha llamado en el reino. ¿Sabe qué? Si Talita, si Esther, aquella niña que había quedado huérfana, no se levantaba de la situación que estaba golpeando su vida, ella iba a perecer junto con el pueblo judío. ¿Sabe qué? Ella por dirección de Mardoqueo, ella por un tiempo tuvo que encubrir su identidad, su nacionalidad, que ella era judía. Pero luego Mardoqueo, luego del decreto de Amán que se había levantado para destruir a todos los judíos, Mardoqueo le hace llegar el mensaje a Esther y le dijo: es hora de que tú hagas algo, porque para esta hora el Señor te ha llamado al reino. Hay desafíos, hay situaciones, hay sequías, hay problemas que el Padre va a permitir que sucedan, crisis, caos, para que vos despiertes y seas activada en la palabra, en la función, en la asignación, en el momento, en la posición que el Padre ha preparado para tu vida. Entonces le dijo a Esther: si tú no manifiestas la identidad que tú tienes por dentro, no te pienses que no vas a perecer. ¿Saben qué? Yo siento que acá hay mujeres de Dios, que hay mujeres intercesoras, que hay mujeres profetas, que hay mujeres que tienen un verdadero llamado y ¿saben qué? Están negando su identidad. No te animas a manifestar la verdadera naturaleza que el Padre puso por dentro tuyo. Esther, si sigues encubriendo la palabra, si sigues encubriendo que tú también tienes sangre judía, no te pienses que te vas a salvar, le dijo Mardoqueo a Esther. ¿Sabes qué? Es momento de que manifiestes tu verdadera identidad, Esther. Para esta hora fuiste llamada, para esta hora fuiste llamada. Aleluya. Entonces Esther, ¿qué dijo? Ok, necesito un cumi. ¿Qué hago? Estoy amenazada. Me voy a meter en un ayuno. Me voy a encerrar en un ayuno. Ella entró en ese ayuno teniendo miedos, teniendo inseguridades, preocupada, con ansiedad. Yo, si me presento delante del rey y digo esto sin ser anunciada, a mí me matan. Pero ella dijo: si perezco, que perezca. Hay momentos en los que si escuchás, seguís escuchando la voz de tu realidad, la voz de tus inseguridades, la voz de tus temores, lo único que vas a alcanzar es enfermar, es dormirte poco a poco y llevarte una muerte espiritual. Pero ahora ella, cuando entra en este ayuno, su mentalidad es transformada. Y cuando ella sale de este ayuno, ella dijo: yo me voy a presentar delante del rey, porque ¿cómo
yo hago para ver el mal que viene sobre mi nación? Ella dejó de pensar en sí misma, porque ella antes de entrar lo único que le preocupaba era su salvación. Pero cuando ella salió de ese ayuno, su mentalidad fue transformada y ella se identificó como también, al igual que Débora, que la responsabilidad no era de otro, sino que de ella. ¿Sabe lo que necesitamos? Sacrificio. ¿Sabe lo que necesitamos? Determinación, esfuerzo. Si queremos un cumi de Dios, aleluya, vamos a tener que sacrificarnos y esforzarnos. La palabra, cuando vino sobre la niña, la hizo despertar. Niña, a ti te digo, levántate. La despertó. Primer punto, despertar. No alcanza simplemente con que despertemos. Después del despertar, tenemos que levantarnos. Se despertó y se levantó. La palabra del Señor en Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Aleluya. Enviado tiene que ver con un cumbre, tiene que ver con un despertar, tiene que ver con un levantar. El Padre te quiere ungir para poner esa unción en movimiento, para sacarte de atrás, para sacarte de lo último, para sacarte de debajo de las piedras, para sacarte de atrás y ponerte delante, para que camines en la asignación del Padre, para que anuncies a los presos apertura de cárcel, para que vayas a aquellos que están cautivos y anuncies libertad, para que sanes a los que están enfermos. Cuando viene la unción del Espíritu Santo de Dios te pone en movimiento, provoca un cumi dentro de ti. Entonces la niña despertó, se levantó, y la condición para permanecer vivos, para permanecer levantados, es el poder tener el alimento. Jesús dijo: denle de comer. Aleluya. Ponete de pie. Gloria a Dios. Tu espíritu necesita el alimento. Tu alma necesita el alimento. Necesitas del pan de vida. No podés permanecer de pie si te falta el alimento. Yo no sé a cuántos les ha pasado que han estado en situaciones límites, que le han dicho al Señor solamente, como el centurión romano: dame la palabra porque me estoy muriendo. Dame la palabra. ¿Sabe que aquel centurión no tenía escuela profética, no tenía formación, tenía una necesidad? Él tenía una necesidad y él solamente dijo: di la palabra, que mi criado va a sanar. Y yo creo que el poder de mi Padre, aquel que tiene un dabar en su boca, mi Padre, aquel que tiene la palabra, que crea, que manda, que ordena, el poder de su palabra no ha caducado, no ha quedado obsoleto. Ese mismo poder es el que sigue vigente, y el Padre está enviando una palabra, y te está diciendo a ti, mujer, Talita Kumi. La suegra de Pedro estaba postrada, apóstol, enferma, hasta que vino Jesús y le puso las manos, y ella fue sanada de su fiebre y tuvo un cumi de Dios. Ella se levantó, ¿pero para qué? Ella se levantó a servir. Hay mujeres que van a ser levantadas. Yo siento que estoy en medio de una generación de adoradoras. Aleluya, aleluya. Dios va a levantar esa generación de Marías, esa generación que sale de atrás. Aquella mujer del flujo de sangre salió de atrás. Ella no buscaba figurar en la primera fila, ella no buscaba ser la protagonista del flyer. Esa mujer salió de atrás, como aquella mujer que tenía el perfume de alabastro. No estaba invitada a la mesa, no estaba convidada, pero dijo: si a que me dio honra a Jesús, yo saco mi mejor perfume y lo voy a derramar a sus pies, y lo voy a derramar. María y Marta, decía la profeta,
dijo. Yo lo tengo aquí a Jesús, yo lo quiero escuchar. Yo quiero escuchar la voluntad de mi Padre. Yo quiero escuchar a Jesús. Yo lo quiero a Él. Gracias, Jesús. Y Marta, ella estaba afanada por el servicio. Y le habla a Jesús solamente para renegar de su hermana María. ¿Viste? Hago todo yo. Todo yo. Si no voy yo a limpiar la iglesia, si no voy yo, nadie lo hace. ¿Sabe por qué? Porque mientras a Marta se le revela servicio, a las Marías se les revela adoración. ¿Sabe qué necesitamos? Necesitamos una generación que se les revele adoración, pero que no deje de servir. Aleluya. Yo no sé quién vino con una determinación, con una fe, con una necesidad grande. Quizás tus fuerzas son pocas, como aquella mujer del flujo de sangre, pero quizás tu necesidad es grande. Aleluya, aleluya. Hay un cumi de Dios para ti. Hay un cumi de Dios. Hay un cumi de Dios. Aleluya, aleluya. Si tú en esta noche, si tú estás determinada, si tú estás decidida, en que cambie tu posición para siempre. Yo voy a hacer el llamado con permiso de la pastora, con permiso de la profeta. Amén, amén. Yo quiero hacer un llamado.